Vamos, George. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la muerte del gran artista argentino Héctor Stamponi, el querido Chupito Stamponi. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el señor Leopoldo Moró. Leopoldo, yo actualizo nada más, no su larga historia. Precedentes, dirigente del radicalismo popular, impulsor junto a Gustavo López de la unión entre el Movimiento Nacional Alfonsinista y Forja MNA, Forja el radicalismo que todos merecemos. Bienvenido, Leopoldo. Gracias. Vamos a ir al primero de los informes del programa, que tiene que ver con esta especie de encarnación republicana del PRO. Quieren sacarla a Gil Carbó. ¿No les avisaron que era para siempre? Pero a Sabatella también. Vamos al informe. La ilegal embestida contra Gils Carbó y Sabatella. ¿Usted quiere que dé un paso al costado? Vanoli, Gils Carbó, Sabatella. La verdad que no corresponde que tengan esta actitud de decir de acá no me voy porque mi mandato dura más tiempo. Así que bueno, insistiremos, encontraremos la vía para poder poner gente de mi confianza. Sabatella, ellos dijeron que se quedan. ellos quieren seguir, digamos. Sí, bueno, pero es un tiempo más, hay que tener paciencia. El juez Bonadío ordenó allanamientos en las oficinas de AFSCA. Esto es en el marco de la denuncia del Grupo Clarín contra el directorio de ese organismo. La denuncia fue hecha por haberse realizado de manera irregular la adecuación forzosa. Esta causa es una denuncia que ni siquiera sabíamos qué significaba, que nunca pudimos ver, que nadie nos notificó, que lo que están haciendo ahora acá podría haber sido simplemente un requerimiento judicial para que se le alcance información, que por supuesto no tenemos ningún problema de dar. La denuncia del Grupo Clarín es por abuso de autoridad a Martín Sabatella y algunos funcionarios de la AFSCA. Bueno, le arman la causa por abuso de autoridad y empieza esa campaña pública de que un funcionario que tiene una causa judicial no se puede sostener en el cargo y demás, generando las condiciones para el desplazamiento, cuando la ley dice otra cosa. Yo digo que no hay ninguna duda que esto es parte del mismo plan. O sea, es muy difícil no sospechar. Ayer vino Godoy y me planteó que ellos tenían la intención de llegar acá el 11 de diciembre. Yo le dije que eso estaba fuera de la ley. Le leí el artículo 14, quedó absolutamente claro. Le expresé que nosotros no íbamos a renunciar porque sería ser cómplice de esta violación a la ley y por lo tanto sería una complicidad que quiebra la institucionalidad de este organismo. Hay un Estado mafioso en marcha donde la sensación clara es que Macri y Manieto ayer mandaron a Godoy muy cordialmente a decirnos que renunciemos, que ellos iban a violar la ley, y como nosotros le dijimos que bajo ningún punto de vista íbamos a ser cómplices de eso, al otro día mandan a Bonadío con esta causa judicial que hace el Grupo Clarín. Choca que el espacio político que dijo que iba a respetar las instituciones lo quiere echar a Martín Sabatella. Para mí, la Argentina que tenemos que soñar tiene pilares fundamentales, ¿no? La institucionalidad. Lo quiere echar a Martín Sabatella. Le pide a un órgano extrapoder como es el Ministerio Público Fiscal, Gil Carbó, que se vaya. Es absolutamente incompatible Gil Carbó con un gobierno de Cambiemos. Y mientras tanto, bueno, tenemos a estos que están atrincherados, como Gil Carbó. La Procuradora General de la Nación. Una funcionaria que tiene inamovilidad. Lo dijo Jayton de Nolasco. El cargo es para quedarse, o sea, es un cargo vitalicio, como es el de ministro de la Corte. Así que, en principio, debe quedar. Remover a la doctora Gils Carbó solo sería posible a través de un juicio político. Es un cargo vitalicio hasta los 75 años de edad, como marca la Constitución, sí, efectivamente. No solo se trata de estabilidad, se trata de la independencia de todo el Poder Judicial. Porque ante un golpe institucional de esas características, que por decreto de necesidad y urgencia se pudiera violar la Constitución, voltear a la Procuradora, sacarle estabilidad a los ministerios públicos, todo el Poder Judicial quedaría paralizado sabiendo que el respeto a la Constitución ya no está garantizado. Acá lo que ya se está mostrando, que se viene por una institución que se quiere desmantelar, y eso es algo en lo que hemos trabajado todos, y yo tengo el más firme compromiso de que no lo voy a permitir, y por eso no voy a renunciar cualesquiera sean las presiones a que quede expuesta. Se lo dije a algún medio cuando alguna vez era fiscal general, mucho menos que procuradora. Me enfrenté a un conglomerado de medios poderosísimo y al presidente Néstor Kirchner haciendo un dictamen que impugnaba un acto que ellos estaban aprobando, sabiendo perfectamente a los riesgos que me exponía al enfrentarme con sectores tan poderosos.
en el diario Crítica del 6 de abril del año 2008. La fusión irregular entre Cablevisión y Multicanal. Gilles Carbó opinó que los jueces no deben homologarlo. Gilles Carbó recibió luego de aquel dictamen 7 pedidos de juicio político y 2 denuncias penales. Sus antecedentes son intachables y antes de animarse a firmar contra Clarín, no había tenido denuncia alguna. Los cursos para jueces de la Fundación Noble dan un buen resultado. No solo son aceptados por el Consejo de la Magistratura y dan puntaje para nombramientos y ascensos, sino que son los únicos cursos privados aceptados. Un máster en la Universidad del Salvador, por ejemplo, no califica, pero sí se toma en cuenta un cafecito en el auditorio de la calle Piedras. Quizás ahora comiencen a dar cursos para fiscales díscolos. ¿Qué querés?, le dijo Rigui, el jefe de los fiscales, a Gilles Carbó. Te metiste con el grupo. El procurador, en una decisión insólita, dejó pendientes todos los pedidos de juicio político hasta que se dicten los fallos judiciales. De modo que si los jueces no le dan la razón a la fiscal, ella perdería su cargo. De esta misma manera y con esa misma determinación, no voy a renunciar al cargo de Procuradora General. Lo que estamos diciendo es de sentido común. Gil Carbó formaba parte de un proyecto político, cambió el proyecto político. El argumento de militancia política es un argumento cínico porque el PRO puso un diputado suyo como procurador. Martín Ocampo, ministro de Seguridad y Justicia, reemplaza a Guillermo Montenegro, es un hombre muy conocido, procurador de la ciudad. Sí, ahí a mí me hace ruido, porque él era legislador. ¿Sí? Cuando pasa a ser procurador se le dice, bueno, pero vos sos del PRO, no está bien que vos seas el procurador. Él dijo, bueno, pero yo ya ahora no tengo más cargos selectivos, yo lo mío es procurador. Y ahora vuelve, ¿sí?, a ser parte del gobierno. A mí me parece que ahí es lo que discutimos siempre, el que te controla por ahí es demasiado amigo tuyo. Esa atmósfera de que los ganadores arrasan con todo. No se puede arrasar las leyes, la institucionalidad, no se puede arrasar. Bien, y qué poco que molestaba a Robert Kennedy cuando tenía este cargo cuando su hermano era presidente, y los dos del mismo partido, ¿no, Leopoldo Moró? Así es, efectivamente. Yo creo que el tema de Gil Carbó es un tema realmente muy, pero muy delicado. Pero no solamente porque estos que en la oposición eran republicanos y ahora en el oficialismo han dejado de serlo, pretenden llevarse por delante una institución, sino porque hay que preguntarse quiénes están realmente alentando y propiciando el alejamiento y la separación de Gil Carbó. Y yo creo que es muy claro que detrás de esto está el narcotráfico, la trata de personas y grupos mediáticos de carácter monopólico. Todos conocemos la venganza que quiere practicar Manieto sobre Gil Carbó, pero no solamente por las opiniones que tuvo al momento que la Corte tuvo que considerar la ley de medios, sino por lo que ustedes acaban de apuntar en el informe, que fue aquel famoso dictamen del año 2007, donde Gil Carbó se opone a la fusión de Multicanal y Cablevisión, curiosamente llevada adelante por el presidente Kirchner, lo que viene a demostrar la independencia de Gil Carbó, aduciendo que era una fusión que favorecía la concentración monopólica. Pero hay otros fallos, o mejor dicho, otros pronunciamientos. Ella tuvo un pronunciamiento también, porque viene del fuero comercial, ella no viene del fuero penal, tuvo un pronunciamiento también muy contundente frente a una quiebra fraudulenta de una empresa paralela de Paolo Roca, de Techín. O sea, es una funcionaria de una gran independencia, pero la independencia que importa, que es la independencia frente a los grandes grupos concentrados. Así que es muy claro que desde allí hay un intento de vengarse y removerla. Pero también desde el narcotráfico. ¿Por qué desde el narcotráfico? Porque Gil Carbó creó fiscalías especializadas, una de ellas en narcocriminalidad, y obtuvo resultados extraordinarios. Vos viste que en general cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico se dice, bueno, pescamos a fulanito consumiendo, o como mucho a un dealer que reparte. Pero la gente sabe, todos sabemos, que el grave problema del narcotráfico es su complicidad con sectores de la policía y con sectores judiciales. Bueno, precisamente ahí es donde apuntó
la actividad que lleva adelante esa Fiscalía Especializada que creó Gil Carbó y obtuvo resultados contundentes. Por ejemplo, el caso de Santa Fe. La cúpula policial, incluido su jefe de policía, cayó por un accionar que llevaron adelante en colaboración con el gobierno de Santa Fe. Y la verdad que eso no tiene antecedentes. Yo desafío a cualquiera del PRO o de cualquier otro sector político que me diga cuándo un jefe de policía y la cúpula completa fueron presos por complicidad con el narcotráfico. Lo mismo ocurrió con la actividad que esta Fiscalía Especializada llevó adelante en Córdoba, donde también una parte de la cúpula policial fue separada por sus vínculos con el narcotráfico. Y también esta Fiscalía tuvo un papel decisivo en poner en el banquillo de los acusados, está procesado al juez Reynoso, juez federal, nada más y nada menos que Orán, sí, la frontera del narcotráfico. Y entonces me parece que ahí hay intereses poderosos que están tratando de influir en ese tema. El otro tema es la trata de personas. También se creó una Fiscalía Especializada. ¿Por qué tienen valor las fiscalías especializadas? Porque como son organizaciones criminales complejas que a veces exceden incluso al país, un fiscal de región, de distrito, no tiene la capacidad como para obtener resultados. En materia de trata de personas, bueno, nunca se han obtenido tantos resultados. Creo que hay 1.500 mujeres recuperadas, etcétera, etcétera. Ahí también yo creo que hay una fuerte presión. Tal vez de Martins, que alguna vez apareció fotografiado con el nuevo presidente de la Nación en un resort exactamente. Entonces creo que ahí hay también un foco de resistencia. Quieren volver a colonizar ese organismo. Entonces me parece que esto está por delante de la cuestión institucional. Tener muy en claro quiénes son los que quieren remover a Gil Carbó. Por supuesto, la cuestión institucional no es una cuestión menor. El artículo 120 de la Constitución Nacional consagra esto que se denomina el Ministerio Fiscal. ¿Quién fundamentó la creación de este, con mucho más énfasis que cualquiera de este organismo? Fue Alfonsín en la Constituyente. Y este es un organismo extrapoder, no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Y el artículo 120 le da inmovilidad al cargo, aunque no establece una mayoría especial por la cual debe ser removido. Por eso, en el año 98, como pasó con muchos artículos de la Constitución, se reglamentó, y en la ley reglamentaria sí se dice con toda claridad que se necesita, previo juicio político, reunir los 2/3 para separar al jefe de los fiscales en este caso. ¿Qué quiere hacer Macri, probablemente inconscientemente representando estos intereses que pretenden remover a Gil Carbó? Bueno, quiere dictar un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué un decreto de necesidad y urgencia para separar a la jefa de fiscales? Porque no le alcanzaría con enviar una ley que derogue la ley del 98. ¿Por qué no le alcanzaría? Por una razón obvia, más allá de que pueda encontrar mayoría en la Cámara de Diputados, no encontraría mayoría en el Senado. Claro. En cambio, si envía un DNU, el mecanismo es el siguiente: cuando llega el DNU, una comisión bicameral lo trata, como toda comisión hace un dictamen en mayoría o en minoría, y si una de las dos cámaras no rechaza el DNU cobra vigencia. Es decir, supongamos en este caso que el Senado lo rechaza, pero diputados no. Si el PRO con otros aliados logra mayoría, quedaría vigente. Pero esto es un desatino absoluto, porque a partir de ese momento todos los fiscales de la República Argentina, no solamente Gil Carbó, todos quedarían a tiro de DNU, porque estarían en las mismas condiciones que Gil Carbó. Sería... Es más, los jueces de la Corte también, en algún modo, porque tienen ese mismo perfil. No, los jueces de la Corte tienen la protección del artículo constitucional. Del artículo, claro. Pero de todas maneras, quedarían todos los fiscales en una situación igual a la de Gil Carbó. Exactamente igual. O sea, es gravísimo, porque esto significaría abrir el camino no solo para remover a Gil Carbó, sino para remover a cualquier fiscal que moleste. Por eso yo creo que se va a producir una reacción muy fuerte en este sentido. Creo que además, si llegan a cometer esta tropelía, van a encontrarse también con cuestiones vinculadas al principio de irretroactividad de la ley. Supongamos que cometen este disparate, que es un verdadero disparate, de un DNU.
Bueno, aún en esas condiciones, aún suponiendo que el DNU quede vigente porque una de las dos cámaras no lo rechazó, la doctora Gil Carbó puede aducir la irretroactividad de la ley. Del mismo modo que Fait y Petraki en su momento adujeron lo mismo cuando se reformó la Constitución edad, ¿no? y estableció el límite de la edad de los 75 años. Dijeron sí, pero eso es para adelante. Nosotros ya estamos. Porque claro. nosotros ya estamos. La doctora Gil Carbó puede aducir con toda razón, bueno, suponiendo que esto tuviera viabilidad, en realidad es para adelante, porque al momento que ella asumió el cargo, estaba vigente esa ley. Una ley que se votó en el 98 cuando en este país nadie hablaba ni de Néstor Kirchner, ni de Cristina Kirchner, Claro, ni del kirchnerismo, ni de Gil Carbó. Estamos hablando, esto vale para Pérez o para cualquier otro. Así que es un verdadero disparate, pero hay que poner el énfasis en quienes quieren remover a Gil Carbó, no solamente en los aspectos institucionales. Edgardo Moca. Sí, yo quería hacer dos apuntes. Primero que se está haciendo una apelación muy perversa a algo así como el sentido común mayoritarista de la sociedad que dice, bueno, si ganó las elecciones un partido, corresponde que las personas que desarrollaban cargos en la administración anterior tienen que ofrecer su desplazamiento, su renuncia. Esto es falso, porque acá no estamos hablando de eso, ni en ninguno de los casos que está en el tapete, ¿no? Ni en el caso de Sabatella. El Banco Central que podría ser... El Banco Central es otra cuestión, cosa, la ¿no? dejamos un poco al margen. Sabatella, Gil Carbó y Bauer no son administradores que forman funcionarios del gobierno, de ningún gobierno anterior. Son gente elegida según las prescripciones de la ley y que deben ser respetados. Entonces se apela al sentido común con la idea de mostrar que los que están defendiendo la institucionalidad están simplemente atornillándose a los sillones. Eso va a venir fuerte, pero yo lo que quiero decir es que acá se va a probar, estos son casos testigos de una importancia extraordinaria, porque se va a probar quién tiene la suficiente convicción constitucional y democrática para defender, aún en contra del sentido común, la vigencia de las leyes y de la Constitución. Y el segundo punto, que no quería dejar pasar, ¿considerará Hernán Lombardi que lo que estamos haciendo es agresivo? Y vinculado con esta denuncia, esta idea del disparate que decía Moró, esta idea de decir la tropelía contra la Constitución es eso, es una tropelía contra la Constitución. Eso es una agresión, ¿no? Sí, claro. Y la otra cuestión, cuando, ojalá que no ocurra, pero cuando se vaya por otras cosas en contra de la Constitución y se cumpla la prescripción de Lombardi de que nosotros no estemos en televisión, ¿va a haber algún lugar donde se diga que esto es una tropelía, que estas cosas son tropelías contra la Constitución? Ojo, porque estamos transitando un territorio en este país, con esas cosas, permítanme la forma de hablar, con esas cosas no se jode. Ciertamente. Sandra. Sí, bueno, uno ante situaciones como estas no puede menos que recordar, lamentablemente, los comentarios que salen abajo de las notas de los diarios hegemónicos, ¿no? Donde se promete la cárcel a la actual presidenta, a algunos funcionarios. Ya sabemos que jueces federales tienen, ¿no? La verdad que las últimas actuaciones de Bonadío, yendo con la Metropolitana a hacer innecesariamente, porque los informes los puede pedir de otra manera. ¿Cuántas operaciones vimos, operativos vimos idénticos a este? Y sin embargo, así como se pronunció la jueza Hayton de Nolasco para aclarar un poquito las aguas en relación a la validez del mandato de Gil Carbó, creo que le haría muy bien a la República que se pronuncie rápidamente Lorenzetti, porque es indudable sobre lo que tiene que opinar y es el poder del que él es jefe el que se quiere corromper, porque esto lo que quieren hacer con Gil Carbó es corromper el Poder Judicial, no cabe duda. Sí, Lorenzetti probablemente se escude en el argumento de que en algún momento le puede caer el tema a la Corte y entonces no tiene que opinar. Pero a todas luces, mire, no hay ninguna razón, porque puede haber razones, por ejemplo, para un juicio político. No hay ninguna. Claro. Ahora, Leopoldo, el argumento que esgrimen es el de la militancia política. Bueno, yo sobre eso, que soy más viejo que todos por eso ustedes, te puedo dar bastantes ejemplos. Ricardo Molinas era, en la época del gobierno de Alfonsín, el fiscal de investigaciones administrativas. Todavía este cuerpo no existía, no se había hecho la reforma.
Así que era el cargo más importante en la investigación de la corrupción, etc. Ricardo Molina fue diputado conmigo de la Democracia Progresista, un militante reconocidísimo. Juan Octavio Gauna militaba conmigo en el radicalismo, éramos militantes más o menos de la misma edad, era el procurador del Tesoro. Bueno, el caso de Ocampo ustedes ya lo han mostrado. Otro diputado que estuvo conmigo en la Cámara se llamaba Juan Carlos Maqueda, actualmente miembro de la Corte, era un connotado diputado del Partido Justicialista de Córdoba. Así que, bueno, sobran los ejemplos. Precisamente Gil Carbó debe ser la funcionaria con menos militancia política conocida que se ha designado desde el 83 hasta aquí. Yo al menos no conozco que haya tenido afiliación partidaria. Creo que no tuvo ninguna. Es más, ella está en la justicia desde 1987. Por lo tanto, desde 1987 no debe haber tenido ninguna afiliación partidaria porque era es incompatible. Pero no militó con vos, ese es el Sí, bueno, eso. Pero digo, no, son todos argumentos cínicos, absolutamente hipócritas, cínicos. No hay ninguna razón para llevar adelante un juicio político contra Gil Carbó. Por eso quieren hacer un DNU. Porque si hubiera una razón para llevar juicio político, seguirían el procedimiento que establece el artículo 120, la ley, y lo que ha dicho la doctora Nolasco de Hayton, lo que ha dicho Zaffaroni, lo que ha dicho el fiscal Moreno Campo, etcétera. Lolita, querías... No, es simplemente eso, digamos, la falacia de los argumentos que se esgrimen y el oportunismo de esos argumentos, porque con el caso de Ocampo queda al descubierto claramente cuando la militancia pasa a ser una condición excluyente para impedir el ejercicio de un cargo o cuando es funcional de acuerdo a... El problema es la militancia que no pertenezca a Cambiemos, ¿no? Entonces, el riesgo de violar toda legitimidad, esta lógica, muchas veces se ha acusado al kirchnerismo de tener una actitud fundacional frente al Estado. Pero realmente las primeras declaraciones de Mauricio Macri como presidente electo han sido absolutamente fundacionales. Es decir, el Estado empieza con los criterios que yo considero válidos, no con una institucionalidad ni con leyes que están vigentes. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no me quiero anticipar al próximo informe, pero la verdad es que si hay algo que ha sido una ley que cuestionada ha estado en la justicia, bueno, al día de hoy seguimos viendo las consecuencias de esa aval o de esa anuencia del Poder Judicial para que no entre en vigencia. Pero la conformación de la autoridad de aplicación y la permanencia de los cargos en la autoridad de aplicación que no concordaran con los periodos constitucionales no fue sometida al arbitrio de la justicia. Entonces, bueno, digamos, esto es lo que está. Si querés cambiar la ley y a partir del cambio de la ley empezás otra institucionalidad, pero no podés hacer tabla rasa de lo que te preexiste. Y además pedir unión. Y además pedir todo junto. La unión entre los argentinos. Es extraño, Leopoldo, que haya personas como Giudici, por ejemplo, que repitan. No saben estas cosas porque vuelven a repetir que en el gobierno siguiente no tiene que haber... no sé, es raro, ¿no? Que mucha gente repita el argumento sabiendo que quedan 2 años de mandato. A ver, ese es el libreto de Durán Barba. Este gobierno tiene, porque ya no solo en campaña electoral, sino ya en el ejercicio o en los prolegómenos, tienen un libreto, que es el libreto de Durán Barba. Mentí, negá la realidad... No expliques nada. Entonces, lo que pasa que, ojo, eso ya empezó a ocurrir con el debate entre Scioli y Macri, y cada día se acentúa más, se hace muy evidente el cinismo y la hipocresía, porque eso es un libreto que desemboca en el cinismo. Sí, claro. ¿No? Vos fijate también otro argumento que usan por ahí, que tampoco es cierto. Gil Carbó, bueno, pertenece a Justicia Legítima, lo cual no es cierto. Gil Carbó no pertenece a Justicia Legítima. Pero aún suponiendo que perteneciera, ¿eso qué tiene que ver? Ese es un argumento típico de dictaduras militares. Macartista, ¿no? Es absolutamente macartista. Ahora, si perteneciera a la Asociación de Magistrados no habría problema. problema. Eso es lo que iba a decir. Si perteneciera a la Asociación de Magistrados sería fenómeno. Y en este gobierno se ha designado funcionarios judiciales, jueces, fiscales, que pertenecen a la Asociación de Magistrados, en tanto y en cuanto se presentaran a un concurso, ganaran el concurso, etcétera. Así que es un argumento absolutamente persecutorio, macartista, pero siempre hecho desde la alegría, de la unión de los argentinos. Por eso digo que
Va a costar un tiempo, pero se les va a ir cayendo la careta y va a aparecer la cara del cinismo. Igual es un gobierno tan eficaz el que viene que, por ejemplo, la medida de evaluación ya está generando aumentos de precio antes de asumir.